tengo que contar algunas cosas sobre los viajes en el tiempo, sobre cómo se pintan en películas, en novelas, una perspectiva que supongo que alguien la ha tratado en algún sitio, pero no es la habitual. Y es, por ejemplo, detalles, ¿no? Como que el viajero en el tiempo probablemente deba viajar con un traje de astronauta o algo parecido a un traje de astronauta, traje de buzo, algún tipo de medidas de bioseguridad, mascarilla, guantes, etcétera, porque se suele poner demasiado fácil lo del viajero del tiempo que llega, hablo de viajar más allá de 70 años en el pasado, llega a un sitio y un yanqui en la corte del rey Arturo, ¿no? Y todo va bien, no pasa nada. Pasa, claro que pasa. El viajar en el tiempo es, y hablo en un contexto geográfico de Europa Occidental, quizás norte de África, no más allá, no me meto en aventuras más allá. Viajar en el tiempo es lo más parecido a viajar a un agujero miserable del tercer mundo, o bueno, no podemos compararlo, pero como viajar a otro planeta, ¿no? Es más, la Tierra del pasado es para nosotros otro planeta. Y no hablo de un pasado remoto, más allá de la época del hombre, sino, pues, estoy hablando de la época moderna. Es más, hay un periodo de la historia que me suelo referir a él como, bueno, por ningún nombre concreto, pero sí suelo hacer referencias a que entre la época de Octavio Augusto y la época de la Primera Guerra Mundial, prácticamente en Europa Occidental no hubo grandes cambios. Y esto suena, suena muy pretencioso y suena raro, ¿no? Pero para el 90% de la población, la gente que vivía de cierta manera en la época de Octavio Augusto, siguió viviendo igual hasta finales del siglo XIX. Una población eminentemente rural, analfabeta, vidas ágrafas totalmente, mundos de la gente muy pequeños. El mundo de una persona que trabaja en el campo se reduce probablemente no más allá de 10 kilómetros alrededor de su casa. Y con 10 kilómetros ya estoy tirando muy lejos porque viajar 10 kilómetros, caminar 10 kilómetros, te puede llevar pues, un día. Hay que recordar que no hay caminos. Te puede llevar un día o más. Y cuando uno trabaja en el campo y no tiene medios tecnológicos, el campo no está mecanizado, no tienes animales para trabajar contigo tampoco, no puedes perder un día de trabajo a lo largo del año. Cosa que contrasta, por otra parte, también con la cantidad de días al año que en que la gente celebraba fiestas. Eso que escuchamos de los romanos de, bueno, y ahora vamos a celebrar juegos. 150 días de juegos. Bueno, eso podía suceder en Roma, que al fin y al cabo recibía recursos y productos de fuera, importaba mucho, comida, básicamente, esclavos, etcétera. Pero eso de tener la mitad del año de fiestas, pues fue algo que perduró hasta hace poco. Hoy trabajamos más días, trabajamos menos horas al día, pero trabajamos más días de media al año. Es muy fácil perderse con este tema. Bueno, viajes en el tiempo. Mascarilla, guantes, pastillas potabilizadoras, antibióticos, kit de primeros auxilios. Recuerdo que en las novelas de Caballo de Troya, de JJ Benítez se llama, creo, ¿no? JJ, bueno, no sé. El Benítez, Caballo de Troya. Un fulano que envía a la NASA, creo recordar, a tiempos de Jesucristo. Por lo menos esa es la primera novela. Luego escribió un montón de novelas porque vendió muy bien la primera. Escribió un montón de novelas que no valen para nada. La primera era bastante original. Hacían aprender al fulano arameo, hebreo, griego, y lo vestían con ropas del siglo I de esa zona de Palestina. Bueno, ese tío probablemente hubiera muerto al poco tiempo
y por otra parte hubiera matado a, no sé, a casi toda la población del Imperio Romano en aquella época, aún sin querer. Los españoles, cuando llegaron al Nuevo Mundo, a finales del 15, principios del 16, inadvertidamente se cargaron al 95% de la población indígena. Hoy cuando vemos en esos documentales, bueno, es que vi uno hace poco muy gracioso, que era gente, bueno, estos documentales de españoles por el mundo, ¿no? Donde enseñan a gente muy pija, que ha tenido mucha suerte en la vida, que hace cosas, se va a vivir por ahí en sitios. Bueno, estaban en Cuzco, Perú, y había una flipada medio hippie que llevaba de excursión a la gente y enseñaba a los turistas, turistas gorditos y rositas, las tradiciones incas, la religión inca y bueno, hay toda una serie de programas, es muy fácil acceder a ellos, donde te enseñan, por ejemplo, en, en la selva, no sé, del Yucatán, en Guatemala. Aquí hay una aldea donde están uno de los últimos vestigios de los mayas además, ¿no? Que los mayas no existían con los aztecas. Pero bueno, de los mayas, cuando, bueno, los españoles se cargaron sin querer, pero se cargaron el 95% de la población. Es decir, esa gente que dicen que hablan nahual o pueden hablar quechua, aymara, lo que sea, ¿no? O lenguas precolombinas. A saber, vete a saber tú. Pues bueno, es seguro, lo único que sabemos de esas poblaciones y de esos ritos es que no son precolombinos. Probablemente encontremos a más descendientes, a más rastros genéticos de los antiguos incas en España que en Perú hoy en día. Basta que algunos de los descendientes de los primeros descubridores españoles regresaran o viajaran a España y se quedaran a vivir aquí, empezaran a tener vidas en la península ibérica, para que aquí quede ese pozo genético, ¿no? Y los de allá, pues bueno, pues no, variaciones fenotípicas, etcétera, pero sería muy complicado encontrar este tipo de vestigios. Sí sabemos que algunas de las poblaciones, sobre todo de Centroamérica, del Caribe, pues bueno, fueron siendo empujadas, digamos, o escapaban simplemente a zonas más salvajes, más agrestes, en el Amazonas, por ejemplo. Algunas de las tribus de los indios Caribe, del Mar Caribe, pues aparecen hoy en día, o a lo largo del siglo XX fueron redescubiertas en medio de la selva amazónica. Lo que, bueno, para ellos sería interesante averiguar algo de esa historia, aunque hablamos de gente sin cultura, bueno, perdón, sin cultura, sin una historia escrita, sin referencias indirectas, o sea, sin protohistoria, bueno, no, como mucho contarán tradiciones y cuentos, pero no tendremos nada en lo que basar para recrear esa historia, ¿no? Esa expulsión desde islas hasta vivir en medio de una jungla sin océano. Pero bueno, esa sería una historia interesante. Vuelvo al viajero del tiempo. Es una perspectiva que no se suele contar, ¿no? La perspectiva de los microorganismos, de las enfermedades. Sería una historia interesante contar un cuento de ciencia ficción en el que, por ejemplo, la peste negra, la gripe española e incluso la viruela que llevaron los españoles a América fuera efecto de viajeros en el tiempo. Ahí hay un tema para un argumento. Más allá de los microorganismos, tenemos otro tipo de problemas. Por ejemplo, lo inseguro que sería para un viajero del tiempo de nuestra época viajar a unos 2 o 3 siglos atrás y viajar a una zona civilizada, a una zona poblada. Se encontraría con muchos problemas. Para empezar, bueno, la comida. Esto es como, ya os comento, ¿no? Como cuando viajas a la India,
a zonas que están en el culo del mundo, en la India, y te invitan a comer. Puede ser Indiana Jones y comer en un tazón de guano, comer lo que te den, pero bueno, eso solamente lo puede hacer Indiana Jones en la ficción. Mejor que tú no lo hagas si no quieres morir. Es decir, porque hoy en la India hay cierta atención sanitaria, pero bueno, en algunos sitios, en otros no, claro. Pero lo más probable es que si viajas, yo que sé, a Jaén en el siglo XIX, a comienzos del XIX, probablemente palmes de lo que estáis comiendo. Hay una historia muy bonita que es la historia de la tradición de beber bebidas alcohólicas con la comida. El rollo de beber agua con la comida es algo moderno. Bueno, realmente no es moderno. Beber por gusto agua en la comida es moderno. Beber agua en la comida cuando no tienes otra cosa que beber, sí que es antiguo, claro, de toda la vida. El agua es el líquido que podemos beber, que está más a mano siempre. Pero como digo, es una historia muy curiosa la de beber alcohol, bebidas alcohólicas con la comida. Y resulta que la gente en Europa se dio cuenta, bueno, ya los romanos se dieron cuenta de que al beber vino y no agua, evitar el agua, los peces hacen el amor en el agua, cuidado con el agua, al beber vino la gente enfermaba menos. Y esto es porque tiene cierto contenido alcohólico y no voy a decir que es sano y que no puedes enfermar al beber vino, pero es más sano que el agua. La gente solía coger agua del mismo sitio donde cagaba, bueno, cosas así, ¿no? O donde lavaba la ropa, si es que lavaban la ropa. Esto más o menos se lo podemos atribuir al Imperio Romano, pero en la Edad Media, o no tanto en la Edad Media, es difícil ubicar épocas históricas, periodos de la historia en distintas zonas geográficas. Si nos vamos más allá de lo que es Italia y España, yo me pierdo, no sé vosotros, pero yo me pierdo, porque el resto está bastante a monte, ¿no? En general. En otras zonas donde, bueno, pues no hay tanto sol, no se puede cultivar vides, lo que hacían era fermentar cereales, hacer cerveza, cerveza aguada, etcétera, ¿no? Se bebía alcohol por esta razón, por las enfermedades. Había un conocimiento muy rutinario de por qué la gente caía enferma. La gente antes caía enferma, pero como moscas. Que también hay que decir otra cosa sobre la esperanza de vida en las épocas del pasado, y es que efectivamente de media, de esperanza de vida media, estamos hablando de que entre Octavio y Augusto, perdón, y la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 35 años de esperanza de vida. Lo que no se cuenta tanto es que una vez que llegas a los 30 años, bueno, prácticamente una vez que dejas de ser niño y no mueres de niño, más allá de los 7 8 años, cuando ya eres un hombre, mmm, no era muy raro alcanzar la edad de los 60 años, 55, 60, 65 años, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La edad media de vida era muy pequeña, era como la África de los años 80, África Central en los años 80, porque se morían muchos niños. Los niños son débiles, son unos mamíferos débiles, no sé qué hacer con ellos. Y luego está, bueno, claro, lo de las mujeres. Uno tiene que, una tía tenía que parir muchísimo y parir era complicado. Entonces, no sé, familias con 12 14 hijos, pues una vez que ya alcanzaba la edad de no poder seguir teniendo hijos, pues bueno, las mujeres podían morir y ser sustituidas por otras mujeres como animales domésticos que eran durante gran parte de la historia. En todas partes, además. Y hay teorías de antropólogos que explican esta diferencia de roles, de género, de sexo, perdón, y que explican por qué la mujer en tantas partes del mundo, partes inconexas, además, no hay explicación culturalista aquí, tanto en Europa occidental como en la América precolombina, como en China, etcétera,
partes que no estaban muy conectadas, la mujer casi siempre era un animal de la casa más, ¿no? Estaba para criar a los chavales y, y nada más. Y trabajar. Bueno, microorganismos, comida, cosas a tener en cuenta para viajar en el tiempo. Está también el tema de la contaminación, que no es muy habitual. Si te vas a una zona poblada, en plena revolución industrial, mediados del siglo XIX, Londres, el ambiente estaba muy contaminado. Es más, te vas a época moderna, incluso antes, te vas al centro de Madrid, la época de Diego Alatriste, ¿no? Que es un personaje de ficción que no existió. Hay que decírselo a la gente que se cree que sí existió. Los tres mosqueteros no existieron. Te vas al centro de Madrid y eso era un asco. Es decir, pero era un asco infecto. Hablamos de gente, de cadáveres en la calle. O sea, la parroquia tenía que pasar un carro recogiendo cadáveres para llevarlo fuera de la ciudad porque no, eso no está bien, ¿no? Bueno, heces humanas, orines, etcétera, ¿no? Bastante asqueroso, foco de infecciones. La gente que convive con cierto tipo de infección endémica de un lugar acaba creando resistencias, aunque eso sea por supervivencia del más fuerte. Acaba creando anticuerpos, etcétera. Tú no tienes esos anticuerpos, así que no te quitas el traje de astronauta que viaja en el tiempo, porque puedes pasar las canutas. Y tampoco te quites el traje de astronauta porque la gente que vive en esa época no tiene resistencia para los pequeños organismos que tú les puedes contagiar. Y hablando de contagios, es muy curioso cierto debate sobre si la sífilis aparece en la América precolombina y la traen los españoles a Europa, o si ya era endémica de Europa y la llevaron los españoles. Hay un montón no, pero se estudia en los lugares donde sabemos que hay cadáveres enterrados, básicamente iglesias y monasterios. Se estudian los cadáveres, pues, cadáveres del siglo XV, del siglo XIV, etcétera, causas de la muerte. Y, y es uno de estos detalles, ¿no? Esto no viene a cuento de nada, pero es un detalle, ¿no? Cementerios del siglo XV, monasterios. Podemos pensar que ahí es donde se enterraban a los monjes que vivían en esos monasterios. Pues hay una alta concentración de muertes por sífilis, cosa que es un detalle, porque la sífilis es una conocida enfermedad venérea, es decir, que ahí estaban jugando gente adusta, gente con tonsura, gente que no llevaba ropa interior, servidores de Dios, etcétera. Pues ahí estaban, ya sabéis, dándole, dándole ahí, ¿eh? ¿Qué más? No te acuestes con alguien de hace muchos siglos, no comas su comida, ten cuidado al respirar su aire, ten cuidado que ellos respiren tu aire. El idioma, algo que tampoco suele aparecer, ¿no? El problema del idioma. Los españoles lo tenemos más fáciles que casi el resto del mundo, porque de forma muy temprana la gente vio la necesidad de crear una norma estándar para el idioma, una ortografía y una gramática estándar. Entonces, más o menos desde el primer tercio del siglo XVIII, el castellano sería completamente inteligible para un hablante de nuestros días, de comienzos del siglo XXI. Sería prácticamente al 100% inteligible. Nos sonaría barroco, nos sonaría con muchos giros, habría muchas frases hechas, muchos refranes, ¿no? Pero se entendería y a nosotros creo que nos podrían entender si no, bueno, si no somos víctimas de la telebasura y tenemos ciertas lecturas. Sobre todo lo importante sería leer originales de aquella época para ir preparado para viajar. Aún así, esto no nos garantiza que nos entenderían en todas partes. Probablemente nos entenderían
en la corte, en universidades, no en todas partes, en academias militares o en sitios así, ¿no? No en las aldeas, no en el vulgo, en la gente ágrafa, analfabeta, etcétera. Si nos vamos más atrás del 18, época del siglo de oro, la primera mitad del 17, podríamos leer y podríamos entender y hacernos entender, pero con un poco más de dificultad. Todavía no se había inventado una gramática ni había un programa de estandarización. Tenemos creo que a finales del 15, Antonio de Nebrija, ¿no? La primera gramática del castellano. Pero bueno, el castellano que hablaban los reyes católicos sería ya más complicado, ¿no? Yo siempre tengo la idea, que probablemente sea falsa, de que un gallego lo tendría más fácil para entenderlo, porque hay, bueno, pues cierta evolución del castellano desde el latín, ciertos dejes, ¿no? La F que, la H que sustituye a la F al inicio de palabra, etcétera, que el gallego conserva y que el castellano pues fue perdiendo. Si nos vamos más atrás del siglo XV, las pasaríamos canutas ya. Las pasaríamos canutas. Y con el gallego igual, con el gallego más o menos las cantigas, tú las lees escritas, las entiendes, salvo quizás algún giro, alguna palabra, los entienden, se pueden leer hoy en día. A la hora de pronunciar, no tenemos registros sonoros de la época, a la hora de pronunciar sería más complicado que nos entendieran y que nos hicieran entender. Y hay una cosa aquí que se suele pasar por alto. Y hoy en día, ya desde hace unas décadas, cuando se estudian, por ejemplo, las variantes dialectales del gallego. Estudian variantes dialectales del gallego, igual que me imagino se estudian del catalán, del español. Te ponen un mapa, te lo ponen bonito, mucho cuidado con los mapas, pero bueno, te ponen un mapa, hay 3 grandes bloques, luego hay variantes por zonas, te explican la pronunciación de las S, de las Cs, etcétera, ¿no? Terminaciones. Esto es un remanente que lo suyo es que se extinguieran estas variantes dialectales. Es un remanente de una época en la que no había estandarización del lenguaje, no le damos suficiente importancia a la ley Moyano, por ejemplo, la primera ordenanza de instrucción pública que hubo en España, ni a toda la historia de estandarización del idioma. Si tú viajas al siglo XVIII y vas a una aldea en medio del monte, el idioma que hablan en esa aldea ya es diferente del que hablan a 10 kilómetros. Ya se nota la diferencia. Esto en algunos lugares rurales todavía persiste un poco. En épocas de pre-educación obligatoria o educación extendida, esto era todavía más bestia. En cada lugar se hablaba, no voy a decir un idioma distinto, porque para algo tenemos la palabra dialecto, pero sí que se hablaban variantes dialectales muy locales y que hacían muy complicado el poder, por ejemplo, comerciar, algo tan básico como eso. Los curas lo tenían más fácil, porque al fin y al cabo, si uno se instruía un poquito y sabía leer, siempre podía recurrir a ciertos códigos estándar, ¿no? Pues el viajero del tiempo lo tendría bastante difícil. O sea, basta con que te equivoques 50 kilómetros en tu destino y por mucho que hayas estudiado la variante local de una época y un lugar, te equivocas 50 kilómetros y la has cagado. De hecho, más o menos podrías viajar esos 50 kilómetros. Si tienes suerte y no te violan la gente que vive desnuda en el monte, podrías viajar y bueno, y tratar de llegar a un sitio donde no tendrías nada que ofrecer a la gente y por lo tanto la gente no te miraría bien. De hecho, una característica de estos lugares antiguos, aldeas rurales, incluso ciudades, pueblos,
es que ahí llega alguien de fuera y en 5 minutos todo el mundo se entera que ha llegado alguien de fuera. Y alguien de fuera, históricamente, suele significar malas noticias. ¿Qué viene este aquí? Viene a violar a nuestras mujeres y a robarnos los caballos o al contrario. Es decir, ¿qué haces tú aquí? ¿No? ¿Qué tienes que ofrecer? ¿A qué vienes? Igual es alguien que canta o que afila cuchillos. Bueno, el viajero del tiempo lo tendrá complicado para salir con vida. Sin nada en los bolsillos, sin nada que ofrecer. Pon a un viajero del tiempo que probablemente en las novelas, ya os digo, Caballo de Troya, por ejemplo, aparece como alguien que recibe una instrucción como la que recibe un astronauta, ¿no? Algo muy técnico, forma física, etcétera. Ponte a trabajar en el campo. Primero, no tienes ni idea de trabajar en el campo. Mm, no tienes ni idea de utilizar las herramientas. Es más, llegas sin saber qué herramientas se utilizan. Porque una cosa es ver cosas en el museo datadas en una época y otra cosa es estar en esa época y ver realmente qué herramientas se utilizan en otras partes, ¿no? Es harto complicado el viajar en el tiempo, muy peligroso, tanto para la humanidad como para el propio viajero en el tiempo. Y hay otro tema, ¿no? Bueno, sobre esto último del uso de las herramientas y de los conocimientos válidos para la gente del pasado. Muy pocas novelas, historias y películas cuentan esto bien. Y es que alguien de nuestra época viaja al pasado y no tiene ni idea de cómo aplicar su conocimiento normalizado de una sociedad moderna, aplicarlo en una sociedad antigua. Muy poca gente sabría fabricar una máquina de vapor. A lo mejor con un poco de suerte tienes a alguien friki que es el que envías en el tiempo o que le has enseñado a fabricar una máquina de vapor. Ponte a fabricar las partes de esa máquina de vapor. Ponte a fabricar las herramientas que construyen las partes de esa máquina de vapor. Ponte a fabricar las herramientas que construyen las herramientas que construyen las partes de esa máquina de vapor. Los procesos de ingeniería son muy complicados y ponte a convencer a la gente, ¿no? De hacer una llave inglesa, por ejemplo. El metal es escaso y cuesta mucho. No puedes hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, quería terminar con el tema de la moral. Probablemente el viajero en el tiempo, si logra sobrevivir, no matar a toda la humanidad, si logra hacerse entender, si logra obtener comida, si logra pasar por todas estas cosas básicas que complican los viajes en el tiempo, probablemente el viajero en el tiempo lo que más le sorprenda sean las reglas morales. Eso yo creo que es lo que más impacto le puede tener. He mencionado antes lo de la consideración de la mujer como animal doméstico, como animal de granja, pero es que va con todo eso. Es decir, los niños son niños hasta que pueden, con el peso de un apero de labranza, de una azada, de una pala, y a partir de ahí ya son hombres. Eh, la adolescencia es un fenómeno reciente que aparece más o menos sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Primeras leyes contra el trabajo infantil aparecen antes, en el siglo XIX, eh, pero la adolescencia como cosa es algo muy novedoso. Es algo muy extraño, de hecho. No tiene mucho sentido que exista un periodo llamado de adolescencia, pero existe, ¿no? Igual que no tiene mucho sentido que exista un periodo llamado de menopausia para mujeres mayores. Históricamente, que una mujer ya no pueda tener hijos, hostias, es complicado porque hay que darle de comer. Históricamente, el hecho de tener al abuelo viviendo en casa, bueno, también es complicado, porque una persona que no trabaja deja de ser útil. El mundo que va desde Octavio Augusto hasta la Primera Guerra Mundial es un mundo atroz, es un mundo horrible. O eres príncipe
o rey, es bueno ser rey, y evitas complots para tu asesinato, o estás jodido, estás realmente jodido. Y bueno, nada, estas notas eran las que quería compartir con vosotros. A ver qué os parece. Recordad que podéis leerme en el blog crónicasdemundofeliz.com. Podéis seguirme en Twitter, en la cuenta de Vigilis. Me podéis encontrar en Facebook, Crónicas del Mundo Feliz. Y en iVoox, en el podcast Vigilia Pretium Libertatis. Y en YouTube, en Vigilia Pretium Libertatis. Disculpadme la voz, pero acabo de venir de un viaje en el tiempo y estoy un poco acatarrado. Espero que la humanidad sobreviva las próximas horas. Un saludo y nos vemos en la próxima ocasión. Sed buenos.